Esta casa hecha en Guadua, construida por el arquitecto Simón Vélez, el laberinto, el mariposario y los diferentes museos, entre otras cosas, hacen parte del Jardín Botánico del Quindío, un exótico lugar de 15 hectáreas, abierto al público los 7 días de la semana. Las unidades prioritarias de retención y regulación de agua del paisaje cultural cafetero son los sistemas de páramo y subpáramos de las cordilleras central y occidental y las cuencas altas de los ríos Otún, Consota, Barbas, Chinchiná y La Vieja. En la región andina se encuentra la mayor diversidad de especies de plantas de Colombia: 310 familias, 1.750 géneros, 9.303 especies. Además, contiene cerca del 6.3% de las aves del mundo. Buena parte de esta riqueza se concentra en áreas naturales protegidas. Muchas de estas plantas son endémicas. En el departamento del Quindío, municipio de Calarcá, se encuentra ubicado el Jardín Botánico del Quindío, una verdadera alegoría a la flora y fauna del paisaje cultural cafetero. El Jardín Botánico del Quindío es una ONG sin ánimo de lucro y su fin principal es la investigación científica, la conservación ecológica y la educación ambiental sobre la flora regional y nacional y sobre la protección de todas las formas de vida silvestre. En 1989, con aportes del Departamento Nacional de Planeación, a través de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, del Departamento del Quindío, del Comité Departamental de Cafeteros y del municipio de Calarcá, se adquirió un reducto de bosque natural con una parte sembrada en café y plátano y con un área total de 13 hectáreas ubicado dentro del perímetro urbano del municipio, en el paisaje cultural cafetero a 1.490 metros sobre el nivel del mar, franja altitudinal en la que se ha efectuado la más intensa colonización del país y cuyas áreas silvestres han sido prácticamente arrasadas. Este remanente de bosque, llamado popularmente como Monte de la Viuda, tiene un enorme valor ecológico y científico por sus elementos florísticos y faunísticos y posee además un significativo ritmo de autorregeneración. Tiene un alto valor paisajístico y su localización en el área urbana de Calarcá, así como la facilidad de acceso, permiten desarrollar múltiples actividades ecológico-culturales. El bosque representa una imagen y un ejemplo vivo de lo que es y de lo que queda del bosque natural típico de esta altitud y del paisaje cultural cafetero en general, dado su carácter de zona de transición ecológica. Aunque el jardín se encontraba entreabierto para los estudiantes y jóvenes, solo hasta el 16 de diciembre de 2000 se abrió oficialmente al público y en diciembre de 2001 se inició su promoción. Actualmente el Jardín Botánico del Quindío cuenta con atractivos tan importantes como el mariposario, donde se albergan aproximadamente 3.000 mariposas de 40 especies nativas diferentes. La estación para avistamiento de aves, donde se pueden apreciar más de 110 especies propias del paisaje cultural cafetero, en libertad, por supuesto. Las 3 mejores colecciones botánicas de Colombia en palmas, helechos y platanillas, un asombroso bosque natural. Arquitectura en Guadua con diseños de Simón Vélez, un mapa gigante del Quindío y un puente colgante en medio del bosque. Asimismo, allí se encuentra el primer zoológico de insectos de Colombia, la Torre Mirador de 22 metros de altura, senderos ecológicos, la plazoleta de los colibríes y el jardín de plantas carnívoras, entre otros muchos atractivos. Es el Jardín Botánico del Quindío el lugar ideal para conocer y disfrutar si usted visita el paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad. Nos encontramos en el Mariposario, lugar emblemático del Jardín Botánico del Quindío, construido en malla galvanizada, con un área de 780 metros cuadrados. Pero para que conozcamos un poco más acerca de este hermosísimo lugar, nos encontramos con nuestra guía del recorrido de hoy. Ella es Alexandra. Alexandra, bienvenida a Cultura Café y Sabor. Hola Laura, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, súper contentos de visitar el Jardín Botánico en el día de hoy en este programa. Bueno, cuéntanos acerca de este mágico lugar. Bueno, bienvenidos. Yo les cuento que nuestro mariposario tiene aproximadamente 35 especies de mariposas, de 1.500 a 1.800 individuos, donde nuestros visitantes pueden venir a interactuar con las mariposas, apreciar sus maravillosos coloridos y observar el ciclo de vida de las mariposas. Bueno, Alexandra, cuéntanos por favor cuáles son las mariposas más características que podemos encontrar en este lugar. Bueno, dentro de esas 35 especies tenemos la mariposa monarca, que es la mariposa pues más común y la que casi siempre observamos. Tenemos también la mariposa búho, que es una mariposa también pues muy representativa, es incluso de hecho la más grande que tenemos en el mariposario, entre muchas otras. Mariposa bueno, mira, yo veo mucha vegetación, muchas flores, mucho verde. Cuéntanos por qué. Bueno, algo muy importante y es que si tenemos las 35 especies de mariposas debemos de tener las plantas específicas para cada mariposa, es decir que las mariposas necesitan una planta donde van a depositar sus huevos. Esa planta se llama la planta hospedera, es allí donde ellas depositan sus huevos, pero para cada mariposa se debe tener una planta específica, ellas no depositan huevos en cualquier planta. También se necesita la planta donde se alimenta el néctar, por eso tú observas tanto colorido y tantas flores, precisamente porque ellas vienen a buscar el néctar de aquellas flores. Bueno, ¿y de dónde vienen todas estas mariposas que podemos observar en el mariposario del Jardín Botánico del Quindío? Bueno, acá tenemos un criadero de mariposas, entonces nuestro Jardín Botánico tiene un laboratorio donde se llevan los huevos que en el mariposario se encuentran, es decir que la mariposa hembra y la mariposa macho copulan. Entonces luego de esa cópula van y depositan los huevos en unas plantas específicas. Esos huevos son recolectados por las personas encargadas, se llevan al laboratorio, a nuestro criadero, y allá cumplen el ciclo de vida, es decir que del huevo sale la larva, de la larva se convierte en la crisálida o lo que llaman comúnmente capullo. Ya luego ese capullo sale la mariposa y esa mariposa que sale en el laboratorio es la que vienen y liberan acá. Entonces por eso se tiene un número adecuado de cuántas mariposas se han introducido, porque pues obviamente en el laboratorio se lleva un conteo de Bueno, las mariposas. Alexandra, de pronto hay una época específica en el año que es mejor venir y visitar el Jardín Botánico para ver pues las mariposas en todo su esplendor. Específicamente sí, deben de venir cuando hay bastante solecito. Es decir, o sea, el día de hoy está perfecto porque indicado, está haciendo un calor. Exacto. Ellas salen a volar con mayor facilidad cuando hay una buena temperatura, cuando el día está un poco caluroso. De hecho, cuando hace frío o el día está un poco bajo de temperatura, pues no se observan todas las mariposas volando. Ellas se van a tender a esconder debajo de las hojas, a camuflar. Porque son hay friolentas, mejor dicho. Exacto, sí. Pero sin embargo, pues lo ideal siempre es venir cuando haya muy buen solecito. Es decir, que el día de hoy está perfecto para observar las mariposas en todo ese esplendor volando. Bueno, Alexandra, el Jardín Botánico no solo tiene el mariposario es un lugar emblemático del jardín, pero no es lo único. Tiene muchas atracciones, muchos sitios que visitar, de los cuales aprender y en los cuales divertirse. ¿Por qué no continuamos este recorrido para que nuestros televidentes conozcan un poco más del Jardín Botánico del Quindío? Antes de fundarse el Jardín Botánico en 1979, este lugar o el bosque en general pertenecía a una señora, le llamaban el Bosque La Viuda. Entonces después de que se fundó el Jardín Botánico, el lugar o el bosque se quedó llamando el Bosque La Viuda. Bueno, nosotros vinimos acá a ver el Museo de los Insectos. Cuéntanos cómo está conformado este museo. Bueno, hay dos secciones, una sección de mariposas disecadas y la otra sección es donde hay una serie de animales e insectos vivos, otros van a estar a escala y otros vamos a encontrar disecados. Bueno, ¿y por cuál vamos a empezar? Primero mariposarios. Ok, vamos. Como el mito de que una mariposa dura solo un día. No es cierto, no es cierto. Eso puede suceder en algunas polillas, que las polillas son las mariposas nocturnas. En estas mariposas diurnas no. Cada mariposa tiene su tiempo determinado, como en la monarca, de 36 a 40 días en estado adulto. Bueno, eso varía. Entonces. Bueno, sigamos.
En este siguiente panel, ¿qué podemos observar? Bueno, podemos observar algunas de las mariposas que se encuentran en el mariposario. Por ejemplo, esta mariposa es una mariposa muy particular, se llama rechinadora. Ella produce un sonido cuando está en época reproductiva y es muy fácil escucharlo para el oído humano. Entonces, en este momento, por ejemplo, están en época reproductiva, entonces en el mariposario es súper fácil de escuchar el sonido de estas mariposas. Es una característica muy importante de esta mariposa. De pronto, de las mariposas que podemos observar en este panel, ¿qué otra característica se podría destacar de una u otra en particular? Pues todas en general son mariposas de nuestra región. Esto es una pequeña muestra de las mariposas representativas del Quindío. Ok, sigamos aprendiendo más de mariposas. Cuadro podemos observar las coloraciones aposemáticas de las mariposas. ¿Qué es aposemática? Es un mecanismo de defensa que las mariposas tienen advirtiendo a sus depredadores de los tóxicas que pueden ser si las consumen. Entonces sus colores llamativos y muy fuertes hacen advertencia de su toxicidad. ¿Todas las mariposas de colores son tóxicas? No necesariamente, todas no son tóxicas. Hay algunas mariposas que imitan a las que realmente son tóxicas para engañar a sus depredadores. Bueno, ¿y cómo se alimentan las mariposas? ¿Por qué no seguimos por allí? Entonces, algo muy importante de las mariposas es su proboscis, se llama proboscis o espirotrompa. Es el mecanismo por donde ellas toman el néctar, incluso toman el polen. En este caso, por ejemplo, ellas son muy importantes a nivel ecológico ya que ayudan a la polinización. Entonces su espirotrompa hace todo ese tipo de función. Ellos estiran la trompa, polinizan, exacto, o comen. O se alimentan. Introducen en la flor para tomar el néctar, el polen en este caso, o depende de los hábitos alimenticios. Bueno, ¿y este órgano es del mismo tamaño en todas las mariposas? No, su proboscis siempre es bastante largo, pero eso va variando dependiendo del hábito alimenticio de la mariposa. Bueno, ahora ¿con qué continuamos en este Museo de los Insectos? Bueno, continuamos al Museo de Insectos de Vivos. ¿Listo? Vamos. Bueno, y llegamos a la sección de insectos en este museo, Alexandra. Claro que sí, Laura. En este Museo de Insectos vamos a encontrar una serie de animales disecados, otros van a estar a escala y en este caso, por ejemplo, están vivos. Ese es un panal de abejas. Entonces eso es una representación de la gran variedad de insectos que encontramos en nuestro país. Bueno, así es, y nosotros continuamos con este espectacular e interesante recorrido por el Jardín Botánico del Quindío, como siempre, conociendo los diferentes elementos que componen nuestro paisaje cultural cafetero aquí en Cultura Café y Sabor. El Jardín Botánico del Quindío se ha convertido en uno de los sitios más emblemáticos del paisaje cultural cafetero. Y si bien es un proceso que se inició aproximadamente en 1978, hoy toma toda la vigencia con la declaratoria que la UNESCO le dio a nuestra región como Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué se inició este proceso? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y qué es el Jardín Botánico del Quindío? El jardín nació como una idea del profesor Jesús Hidrogo, uno de los botánicos más importantes de este país, en el año 75 y finalmente, luego de un proceso del 78 al 79, logramos el reconocimiento de la personería jurídica. Este terreno en Calarcá fue adquirido 10 años después. ¿Qué se ha pretendido? Preservar la diversidad florística y biológica de la región del Quindío. Los Andes centrales de Colombia, que hacen parte de lo que llaman en la jerga internacional los Andes tropicales, es una zona de alta diversidad biológica y ecológica, y por esa razón la preservación, la educación y la investigación, esos tres elementos combinados con el ecoturismo, permiten enseñarle a la población sobre
la riqueza biológica y ecológica y además la necesidad de preservar este patrimonio para el futuro. ¿Cómo se selecciona un sitio para un jardín botánico? Es decir, muchas de estas especies de plantas, de árboles, ya existían aquí o se ha ido trayendo y se ha ido formando colecciones de las mismas. Este bosque de aquí, en Calarcá, es un bosque milagrosamente preservado de lo que fue la zona de la caficultura en Colombia, donde prácticamente los bosques fueron reemplazados por cultivos de café y cacao originalmente, con el trabajo de los colonizadores antioqueños. Este bosque tiene árboles, yo le calculo de más de 200 años, y la diversidad llega a 850 especies de plantas, que comparada por ejemplo con Inglaterra, que tiene 1200, aquí en 15 hectáreas tenemos casi el mismo número. Y en diversidad de mariposas tenemos casi el 1% de las mariposas del planeta, y en aves tenemos 116 especies de las comparadas con las 700 que tiene todo el territorio de los Estados Unidos. O sea que es una zona de una diversidad asombrosa, y por esa razón la preservación de este sitio tiene toda la importancia desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista conservacionista. Hace más de 30 años pues no se hablaba de paisaje cultural cafetero. Sí sabíamos que existía una cultura cafetera, pero no de paisaje cultural cafetero. Hoy ustedes pueden decir que este jardín botánico encaja perfectamente con la declaratoria del paisaje cultural cafetero y que es un sitio ideal para la contemplación. Por supuesto, y la caficultura, que fue prácticamente el motor del desarrollo colombiano, fue lo que permitió que este país saliera adelante. Y ya los complementos, es decir, las zonas marginales a la propia caficultura, es lo que ha permitido que los quindianos seamos conscientes de la importancia que tiene la diversidad de la flora nativa, la necesidad de conocerla y preservarla. Nosotros tenemos un acento muy marcado en el tema de la pedagogía alrededor de las plantas y de los animales. Nosotros necesitamos aprender de lo nuestro y aprender porque eso nos permite preservarlo. El proceso es conocer, querer, proteger, como en los seres humanos. No podemos proteger lo que no conocemos. Tenemos que aprender de la riqueza biológica que hay en nuestros alrededores, y de esa manera aprender a continuar el proceso natural de tal manera que la vida continúe. ¿Se necesitan unas condiciones especiales para visitar el jardín botánico o simplemente cualquier visitante al departamento del Quindío puede hacer este recorrido sin ningún problema? Claro. Está ubicado, además llama la atención de que pues, pensaría uno que un jardín botánico está en una zona muy lejana, que está prácticamente en las goteras de la ciudad, prácticamente en el casco urbano de Calarcá. Está dentro del perímetro urbano de Calarcá precisamente, y se puede llegar aquí al frente de una vía pavimentada. Es un sitio muy seguro, pero además le permite a la gente del exterior. Estamos a 20 minutos del aeropuerto internacional El Edén, o sea que estamos en una zona de fácil acceso, pero además nosotros le recomendamos a la gente que venga entre las 10 de la mañana y las 2:30 o 3 de la tarde, que es la época en que las mariposas están en su esplendor. Tenemos, pues, para anticipar temas, el mariposario más bello del mundo, creemos nosotros, y el más grande de Colombia hoy por hoy, y que nos permite exhibir parte de la riqueza de la entomofauna local. El mantenimiento de un jardín botánico requiere de mucho personal, requiere personal especializado, o simplemente aquí las cosas de una vez instauradas y una vez todo diseñado, esto va teniendo un florecimiento, digámoslo así, y una organización natural. El jardín está creado como una organización sin ánimo de lucro. Nosotros vivimos de los ingresos que pagan los visitantes y de las donaciones que recibimos y de la venta de material de árboles, etc. Pero tratamos de tener estrategias de bajo costo de mantenimiento, es decir, las áreas silvestres tratamos de mantenerlas en un estatus tal que le permita al visitante apreciar el bosque, pero sin necesidad de que nosotros requiramos una gran cantidad de jardineros. Tratamos en esas estrategias para tener costos bajos en la operación.
Este lugar, el Jardín Botánico del Quindío, está lleno de sorpresas, de innumerables atractivos, de atractivos naturales. Uno de ellos tiene que ver con una colección de palmas y aquí descubrimos precisamente que Colombia tiene una diversidad grandísima también en estos maravillosos vegetales. De eso vamos a seguir hablando más adelante con Alberto Gómez Mejía. En la colección nacional de palmas, otro de los maravillosos lugares del Jardín Botánico del Quindío, y al pie de la palma amarga, una de las más representativas del país, puesto que con su follaje se construyen los techos de muchas construcciones, valga la redundancia, que hemos visto a lo largo de nuestra geografía nacional. Continuamos con Alberto Gómez Mejía, presidente del Jardín Botánico del Quindío, para que nos explique en qué consiste esta colección nacional tan importante que está aquí en el Jardín Botánico en Calarcá, Quindío, en el paisaje cultural cafetero. Colombia es el segundo país en diversidad de palmas del mundo, nos gana Malasia, ya superamos a Brasil. Tenemos 235 especies nativas de Colombia y nos propusimos empezar en 1993 la colección nacional de palmas. Yo empecé muy tímidamente, pues recién fundado el jardín, y luego en el año 2007 logramos la vinculación del doctor Rodrigo Bernal, que es una autoridad mundial en palmas, un antioqueño, y con la ayuda de él y su conocimiento sobre todo, empezamos a hacer las expediciones botánicas. Llevamos 10, estamos programando la 11ª, y gracias a ese trabajo tenemos ya 161 especies. ¿Aquí en el jardín? Aquí en Calarcá, de las 235 que tiene Colombia. Tenemos las 2/3 partes de todas las palmas de Colombia. Es la colección más importante de palmas del país y una de las más importantes del mundo, dado pues el estatus de Colombia ser el segundo país en diversidad en esta familia. Me llama la atención algo, perdón, le interrumpo, es que aquí a 1500 metros sobre el nivel del mar, y yo creo que los televidentes comparten esto, es la palma es muy asociada con el mar, con unas temperaturas mucho más cálidas, y que se encuentre aquí la palma, el árbol nacional de Colombia, y una variedad tan importante de palmas a esta altura. Claro, pero además quiero decirle que la colección de palmas de clima frío que tenemos es impresionante, y tal vez son las que más difícil vamos a lograr aclimatar, que son las palmas de subpáramo. Son 2 o 3 especies que va a ser muy difícil traerlas, pero la ventaja que tiene Calarcá es que esto es una zona de transición ecológica, entonces se puede subir las palmas de clima cálido y bajar las de clima frío y tener todas las de la zona templada. Esa es la parte de la magia que tiene este lugar. Y las palmas tienen una importancia fenomenal, como esta que usted mencionó, que sirve para techar en la costa, la palma amarga. Esta palma, las palmas en general, son el tercer grupo de importancia económica en el mundo. Están las gramíneas, todos los vegetales y luego vienen las palmas. Como medicina, como construcción, como alimento, etcétera. Son muchos los usos y beneficios que da una palma. Sí, y la palma es un árbol. Sí, señor. Hubo mucha discusión en el Instituto de Ciencias cuando se declaró la palma de cera del Quindío como árbol nacional de Colombia, porque algunos discutían si era o no árbol. Y los botánicos del Instituto de Ciencia concluyeron que lo era. Por esa razón, no solamente Colombia, Cuba tiene, por ejemplo, la Roystonea regia, que es otra palma como árbol nacional. Lo que importa aquí es que nosotros seamos conscientes del enorme potencial paisajístico que tiene, por ejemplo, las palmas. Tenemos el país sembrado de palmas arecas, creo que son de Filipinas, cuando tenemos un país tan diverso en palmas. Bogotá tiene una gran cantidad de palmas de las Islas Canarias, de Europa. No tiene sentido cuando tenemos semejante riqueza y semejante belleza en todos los pisos térmicos, y que vale la pena que nosotros miremos con otros ojos. El que haya visto la palma moriche en el sur del país y en las zonas cálidas, ha visto sin duda, para mi gusto, una de las palmas más bellas del planeta. Eso es espectacular, el moriche o cananguche, eso es bellísimo, y los morichales o cananguchales son paisajes inolvidables. O sea que tenemos que valorar eso, y eso es lo que pretendemos con la Colección Nacional de Palmas.
Queremos tener todas las especies de palmas de Colombia aquí, reproducirlas y reintroducirlas de tal manera que nosotros podamos tener preservado ese rico patrimonio nacional. Alberto Gómez Mejía, presidente del Jardín Botánico del Quindío, un apasionado, abraza las palmas y los árboles como que fueran sus hijos. Una persona que con un grupo también de otras personalidades del Quindío, pues ha venido desarrollando este jardín botánico para hoy presentarlo a propios y a extraños y más dentro de esta declaratoria de paisaje cultural cafetero. Pero este recorrido continúa. ¿Qué nos recomienda así rápidamente? Porque vamos a seguir caminando durante todo el día por este hermoso lugar. ¿Qué nos recomienda? ¿Cuáles son los sitios de interés del Jardín Botánico? Pues yo recomendaría dos. Uno, el mariposario, que digo yo que es uno de los sitios más bellos, el mariposario más lindo del mundo, pero además donde podemos exhibir la riqueza de estos lepidópteros del Quindío. Y dos, el observatorio de aves. Es un observatorio donde la gente queda enjaulada y los pájaros en libertad. Pero nos recomienda una guía bien especializada. Sí, señor. Sí, bueno. Bueno, Alexandra, y en este momento, ¿dónde nos encontramos? Bueno, esta pérgola por la cual estamos atravesando fue construida con los hierros retorcidos traídos de las construcciones que se cayeron en el terremoto de 1999, el 25 de enero. Y las enredaderas y las flores que la cubren hacen alegoría al renacer, al revivir que tuvo la ciudad. Bueno, muy bonito gesto del Jardín Botánico del Quindío. Ahora retomemos un poco el tema de los museos. Como todos sabemos, el Jardín Botánico tiene varias actividades que ustedes como visitantes pueden realizar. Acabamos de salir del Museo de Insectos. ¿Qué otro tipo de museos hay? Bueno, acá tenemos una réplica del túnel de la línea. Aquí tenemos entonces una pequeña muestra de las rocas que se han traído de la construcción del túnel de la línea. Tenemos también un museo de geología y el museo de suelos. Bueno, ¿y ahora para dónde vamos para continuar este recorrido? Bueno, vamos a la zona de los colibríes y vamos a ver las plantas carnívoras. Vamos. Encontramos en la colección de plantas carnívoras. Alexandra, por lo general todo el mundo, desde niños, desde chiquiticos, hemos tenido mitos acerca de las plantas carnívoras, que comen gente, que es terrorífico acercarse a una planta carnívora y lo hemos visto en las películas, en los cómics, en muchas partes. Cuéntanos la verdad de las plantas carnívoras. Bueno, no es así, Laura. Esta colección de plantas carnívoras es una de las colecciones más nuevas que tiene el jardín. Por ejemplo, estas de acá, las nepentes, o más comúnmente llamadas jarrón de mono. Estas atrapan sus insectos por una hoja, que es la que tiene la sustancia dulce. Esta sustancia dulce hace que el insecto llegue donde ella. A la misma vez, esa sustancia dulce genera una sustancia grasosa. El insecto, cuando se para allí sobre su hoja, sus patas quedan resbaladas, no se puede sostener y va a caer al fondo del jarrón. Desde la imponente torre mirador de 22 metros y 110 escalones se puede observar la maravillosa estructura del mariposario y, por supuesto, la biodiversidad en flora que ofrece el Jardín Botánico del Quindío a todos sus visitantes en este espectacular e interesante recorrido.
hemos visto que el paisaje cultural cafetero es el patrimonio ideal para la contemplación y la plazoleta de colibríes es perfecto para ello. Y para que sus visitantes, por supuesto, se deleiten con el espectacular mundo de los colibríes. Mientras yo me quedo disfrutando de esta hermosísima y bellísima ave, yo los invito a todos ustedes para que conozcan un poco más acerca de la historia musical de nuestro paisaje cultural cafetero en nuestra sección El Cafecultor. Hoy me encuentro en un lugar maravilloso, en el Centro de Documentación e Investigación Musical del Quindío, ubicado en uno de los sitios más tradicionales de Armenia, el barrio Parque Uribe. Aquí, rodeado de instrumentos musicales, de partituras, de afiches musicales que anuncian conciertos, de carátulas de discos, podemos encontrar la historia de lo que ha sido la música, la historia de los creadores musicales de la olla del Quindío. Encontramos en este Centro de Investigación Musical del Quindío bellos elementos como esta vitrola de 1904, donde se reproducían acetatos como este de 78 revoluciones por minuto, igualmente acetatos de 45 revoluciones por minuto. Pero este ha sido un valioso trabajo realizado por muchos años, con paciencia, con profesionalismo, pero sobre todo con mucho amor, por el profesor, investigador y sociólogo Álvaro Pareja Castro, en compañía de la pedagoga musical Marta Cecilia Valencia. Ellos, con este valioso trabajo de recopilación histórica, de recopilación musical de la olla del Quindío, muestran cómo la cultura, la música es fundamental en la preservación del paisaje cultural cafetero. Con ellos vamos a hablar hoy sobre lo que ha sido este arduo trabajo, este paciente trabajo para que hoy este paisaje cultural cafetero pueda disfrutar de un sitio tan importante, tan acogedor y sobre todo tan cargado de historia como el Centro de Investigación y Documentación Musical del Quindío. Vamos a dialogar con ellos y ustedes están invitados a conocerlo. Me impresionó su jardín, donde cultivan a diario flores que en su propio barrio iban de pronto a morir. Realizado durante más de 28 años por el profesor Álvaro Pareja y por la pedagoga musical Marta Cecilia Valencia, se convirtió en un proyecto de vida también, en un valioso trabajo reconocido por todos los quindianos y por todo el país, por todo Colombia. Profesor Álvaro, ¿en qué momento le surgió la inquietud a usted, como investigador, trabajar en el tema musical, en esta recopilación musical de la olla del Quindío? Desde niño, al lado de mis actividades y mis inquietudes en el canto y la guitarra, siempre quise estar recopilando información, obviamente cancioneros, discos, y escuchar toda la radio y todo lo que estaba a mi alcance, que me sirviera para documentarme muy bien sobre lo que estaba haciendo. Esa tarea que desde la infancia la inicié, la concretamos un 13 de abril de 1984, pero ya en una propuesta ya de una línea de investigación que nació dentro de trabajos de la Universidad del Quindío. En mi calidad de profesor universitario del área de humanidades y como sociólogo, pues yo ya tenía y además una formación académica en la parte musical. Veníamos de estar estudiando en el Conservatorio del Departamento del Quindío por los años 80. Allí me conocí con Marta Cecilia Valencia, que se convirtió además también en mi compañera sentimental, hoy mi esposa, desde esa época. Y iniciamos este proyecto, que tenía una idea muy elemental, que era, y grande, lo que nos proponíamos, hacer un estudio sobre la música en Colombia. Pero cuando hicimos el inventario de todo lo que se había escrito en los libros más significativos, y en los investigadores más representativos del país, menciono a Guillermo Abadía, por ejemplo, en su compendio folclórico sobre la música y el folclore en nuestro país. Ese libro me dio a entender y nos anticipábamos a la Carta del 91 que este país es de regiones, que este país es de una historia muy singular, que somos 32 historias departamentales completamente distintas. Y queríamos entonces, por mi experiencia y mi trabajo aquí
y radicado aquí ya en la ciudad de Armenia, y también como un hijo de Sevilla Valle, perteneciente a la Hoya del Quindío, tomamos la tarea inmensa de que esa historia natural y esa historia particularmente de la música regional que nosotros habíamos tomado tenía un paisaje, tenía una característica y tenía desde los quimbayas hasta hoy una identidad muy precisa. A eso se ha dedicado el Centro de Documentación e Investigación Musical del Quindío en cerca de casi 3 décadas. En esos inicios fueron recopilando, visitaba uno la casa, el apartamento de Álvaro y de Marta Cecilia y encontraba archivos, inclusive, y lo vamos a decir así, debajo de las camas, en los closets, en el comedor, hasta en la cocina llegaron a archivar partituras, letras de muchas composiciones, de muchas canciones, estas mismas composiciones, acetatos, en fin, era allí todo es su centro de trabajo. ¿Cuándo pensaron ustedes que esto se podía abrir para que el público, para que ese gran público, estos amantes de la música, para que los mismos universitarios, para que los profesionales pudieran conocer ese valioso trabajo que ustedes venían adelantando y que venían desarrollando día tras día, abonando, recopilando, conociendo más e investigando mucho más para poderle ofrecer a todo este país ese valioso trabajo de ustedes? Bueno, en esa tarea llevábamos 13 años, 1997, ya prácticamente no teníamos dónde colocar un objeto más, porque parte importante de la investigación era no quedarnos solamente en una apreciación teórica, en un manejo meramente discursivo, sino que en la medida en que fuimos recorriendo esos 16 municipios, los 12 del Quindío, más Sevilla, Caicedonia, Alcalá y Ulloa, que es la cobertura nuestra de investigación, ese cúmulo, ese arsenal de documentos, ya realmente ese espacio de ese aparte estudio se nos quedaba pequeño. Hicimos un esfuerzo económico y queríamos también, era una coquetería, tener un espacio que nos permitiera crecer cualitativa y cuantitativamente, y ese espacio que tuviera como garantía o como que nos diera realmente una sensación muy especial, y era tener un espacio arquitectónico que nos remitiera a ese patrimonio con esas características de la ciudad. Encontramos esta casa que fue construida en 1930 por un ingeniero italiano, Antonio Bernardi, que lo consideramos quien hizo la primera gran renovación urbana de la ciudad, que modernizó esta ciudad de Armenia. Y eso es lo que hoy tenemos como patrimonio en el Centro de Documentación, tener una sede propia que nos ha permitido en un espacio de 400 metros cuadrados, repito, de tener una importante memoria arquitectónica de la ciudad, y eso se configura entonces ya como con un aporte histórico, con un agregado cultural, en la parte musical de tener que la ciudad tenga y el país un centro donde poder mirar y donde poder recurrir cuando de investigación o de algún interés particular en la documentación y en el conocimiento de esos 16 municipios. Entonces estamos aquí en el Parque Uribe y yo creo que ha sido un logro. Profesor, ¿qué encuentra el visitante aquí en el Centro de Documentación e Investigación Musical del Quindío? Viene un visitante de Armenia, un universitario, un grupo de universitarios y quieren llegar al Parque Uribe a visitar el Centro de Documentación e Investigación Musical. ¿Qué pueden encontrar? ¿Qué les ofrecen ustedes? A ver, nosotros ya somos una oferta de turismo cultural y artístico que lo hemos aclarado y lo estamos desarrollando con mucha claridad. Y aquí pueden encontrar una serie de colecciones a las cuales se pueden aproximar con todas las facilidades que hay, tanto de horarios, pueden estar tanto en la mañana como en la tarde de lunes a viernes, o por vía telefónica o por internet podemos comunicarnos y podemos ofrecer de diferentes maneras esa información en el día de hoy. Pueden encontrar una yo creo que más del 90% de la discografía del departamento
o de esta región. ¿El 90% me dice? Sí, creemos y creo que el quindiano puede enorgullecerse en relación a otras regiones del país, que su memoria y su historia musical está casi totalmente recuperada. Ese esfuerzo que se ha hecho de 28 años en ese sentido no ha sido en vano. Entonces, en la discografía tenemos más o menos unos 10.000 documentos en los diferentes formatos, en las diferentes épocas en las que ha ido presentándose esa historia sonora. Tenemos unas 5.000 fotografías de duetos, tríos, solistas, orquestas, mariachis, de autores, de compositores, de intérpretes vocales, instrumentales, de solistas, que ustedes pueden tener todo el acceso que quieran a ese material. Profesor, tenemos una línea de investigación. Tienen además varios instrumentos musicales. Tenemos también una colección de instrumentos de la zona andina o que no siendo de nuestra región, como matracas, como armonios, que han jugado una historia muy importante dentro de la litúrgica católica, porque hemos sido un pueblo predominantemente en ese sentido religioso. Y también tenemos en ese sentido también una colección de instrumentos fonográficos. Tenemos una colección de instrumentos precolombinos quimbayas, referidos sobre todo a los quindíos, y estamos elaborando un audiovisual en 2D o en 3D sobre el mundo sonoro de los quindíos en el mundo quimbaya. No podemos desaprovechar esta oportunidad, porque 28 años atrás, casi de manera visionaria, en este trabajo adelantado por el profesor Álvaro y por la pedagoga musical Marta Cecilia Valencia, se adelantaron a lo que hoy es paisaje cultural cafetero. Para preguntarle, tal vez a la persona que más conocimiento tiene sobre esto, ¿por qué la música y por qué la cultura y por qué preservar este patrimonio es importante para este contexto general del paisaje cultural cafetero? Yo creo que nosotros nos anticipamos desde hace 28 años por el interés de esta área hoy definida como paisaje cultural cafetero y patrimonio de la humanidad, y aportarle a ese proyecto o a ese macroproyecto que hoy nos responsabiliza y nos compromete con una tarea, y además por una situación que es bastante delicada por la cual pasa este paisaje cultural cafetero. Creemos habernos anticipado a que todos estos procesos que han ido más en la degradación, destrucción y desaparición de ese material, hoy el departamento del Quindío y la parte noroeste del Valle del Cauca puedan declarar ante toda la humanidad de que existe ese patrimonio, que es una expresión que durante cerca de más de 100 años que hemos tenido que ver con la historia del café, allí está esa manifestación claramente definida, tanto en la parte aldeana, como urbana, como campesina, como rural, el café ha estado presente, y esta casa forma parte de los íconos de la arquitectura de ese proceso cafetero entre nosotros. Qué orgullo para los quindianos, y qué orgullo para el país, y qué orgullo para este patrimonio de la humanidad, saber que casi el 90% o más de su patrimonio musical está recuperado. Pero siempre hemos hablado aquí en plural, hemos hablado de dos personas. Entonces, la otra parte de la historia la tenemos para contarla y compartirla con ustedes, porque en este Centro de Documentación Musical es mucho más lo que se hace para compartirlo con los quindianos, con los colombianos y con todo el mundo. Ya regresamos. Ya lo dijimos que el Centro de Documentación e Investigación Musical es un lugar lleno de sorpresas, porque además de toda esa recopilación, de toda esa historia que aquí pueden encontrar, es también arquitectura, es también jardín, es también colorido. Esta otra parte de la historia, con la pedagoga musical Marta Cecilia Valencia, nos ayudará a entender un poco más el significado de la música en el contexto del paisaje cultural cafetero. Marta Cecilia, muchas gracias por estar aquí en Café, Cultura y Sabor, y vamos por partes.
¿Qué significa la música? Usted como pedagoga musical y este trabajo arduo, más de 28 años, ¿qué significa la música en el contexto del paisaje cultural cafetero para su preservación? A ver, mirando la música en el contexto del paisaje cultural cafetero y al Centro de Documentación como un generador de esta modalidad es muy importante porque estamos siempre ofreciéndole al público quindiano y al público visitante producto quindiano, producto de calidad, producto de autenticidad que nos permita valorar lo que es nuestro patrimonio musical quindiano. Esa es una de las tareas fundamentales y por eso el Centro de Documentación tiene y cuenta en este momento con una programación permanente, llamémoslo así, donde siempre estamos mostrando esos valores musicales regionales, no solamente porque sean valores musicales regionales, sino porque tienen una apuesta o están contextualizados en el ámbito nacional e internacional, son reconocidos y aquí en el Quindío es donde nosotros queremos que la gente los valore y les dé todo el apoyo y como el sentido de pertenencia que requerimos todos para sentirnos quindianos y de esa misma forma ofertarnos ante el mundo entero ahora dentro del paisaje cultural cafetero. Por eso también tenemos no solamente en la parte de la programación de la Casa Museo Musical, sino que también venimos desarrollando unos programas que hacen que los niños del departamento del Quindío conozcan músicas nuestras, canten lo nuestro, para que se vaya difundiendo, se vaya haciendo cada vez algo más del conocimiento de todos y no del conocimiento de unos pocos. También venimos en la parte de identidad, haciendo unos recorridos donde ellos conocen todo el entorno, todas las instituciones que están en lo más inmediato de la Comuna 7 y ellos pueden ir, conocen y tienen referentes para contarle a las gentes que llegan, a sus padres, a sus amigos, a sus primos, a sus vecinos, a sus otros amiguitos, qué sucede en el Centro de Documentación, qué es el Centro de Documentación, qué es Armenia, qué es el Parque Uribe. También en ese mismo sentido venimos desarrollando un producto cultural también basado en autenticidad, en documentos auténticos, en la realidad, mostrado a través de una animación en 2D que se llama Historia Social de la Música y que ha sido avalado también por el Ministerio de Cultura en el programa de concertación. Y con ellos estamos este año, si Dios nos lo permite, a mediados de noviembre ya, mostrándole a todo el pueblo quindiano y a todo el país lo que es esta historia social de la música en el Quindío, mirado desde lo prehispánico. Es realmente muy interesante. Al visitar el Quindío, no se puede dejar por ningún motivo de visitar el Centro de Documentación e Investigación Musical del Quindío. Yo me voy a ir en este momento a tomarme una deliciosa taza de café y a escuchar un hermoso pasillo en un fonógrafo de épocas anteriores, pero que aquí toma toda la actualidad y toda la connotación de nuestro patrimonio de la humanidad. Me impresionó su jardín, donde cultivan a diario flores que en su propio barrio iban de pronto a morir. Ahora en bello colorido corre fresco el aire tibio, pajarillos a sus nidos y la vida a su festín. Es su casa una sorpresa, blanca, cálida y abierta, que respira su belleza, sobria, amable y señorial. Pero no solo es hogar, con su sala y su solar, donde las horas se encuentran para el cariño y la paz. Casa y templo es a la vez, pues decidieron cuidar de la música las huellas que el futuro va a heredar.